Bueno, estoy esperando que lleguen las invitaciones al curso, con un poquito de demora de mi parte, por dificultades para conectarme. Bueno, calculo que prontamente van a llegar las invitaciones a la gente. Por el momento no han llegado. Bueno, voy anticipando que lo que voy a hablar hoy de cuestiones presupuestarias ligadas con un tema que es el presupuesto base cero, que es también una de las preguntas de foro y donde se pide una opinión a los integrantes del curso una vez que hayan leído el material, por supuesto. Y ahora voy a integrar el tema de presupuesto base cero con temas presupuestarios en general y bueno, veremos. Quedará entonces para el curso, esto espero que sea una forma de que puedan, especialmente los que aún no han presentado o las personas que quieran modificar su opinión anterior, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Sino igualmente lo que en el foro se pidió es la opinión de los integrantes, la opinión sobre ese tema. Opinión que por supuesto, mientras tenga fundamento, es respetada. Bueno, dije mal, en realidad toda opinión es respetada. Lo que se pide es que tengan algún fundamento. Ahí llegó la invitación, me llega a mí también, supongo que a todos. Espero que la universidad tome nota que estas reuniones sí están ocurriendo. No lo digo por lo que puse en tu legajo. Yo sé que no corresponde aquí hable de eso, pero ¿qué otro lugar me queda? Voy a dar un par de minutos para que alguna persona, digo que daré unos minutos para que eventualmente alguna persona se una y pasados ellos me largo con el tema que quiero explicar hoy. Bueno, es lógico que a esta altura de la cursada, para una materia cuatrimestral, y dado que
se han reiterado distintos temas en las distintas clases, es natural que no se una gente, que hay gente que prefiera directamente escuchar la grabación y lo que puede ocurrir también que haya gente que ni siquiera cae. Pero no es obligatorio eh, incluirse en las mismas. Muy bien. Entonces, como decíamos, voy a en esta oportunidad tratar temas que tienen que ver con lo que decíamos antes del presupuesto base cero, que, sobre el cual se pidió que ustedes den una opinión. Y sobre eso primero vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el do presupuestario. Les pido un segundo porque tengo que hacer una modificación en mi computadora para poder avanzar bien. Me muteo un momento. Bueno, pido una interrupción porque voy a tener que reiniciar y bueno, veré cómo me reconecto a esta charla.
Bueno, suponiendo que está todo arreglado, y espero y pido mis disculpas, no volví a tener inconvenientes. Bueno, decía que iba a hablar sobre el tema presupuesto base cero dentro del contexto de la actividad presupuestaria, que es fundamental para la actividad presupuestaria, fundamental para la gestión de las organizaciones. ¿A qué me refiero? Yendo a las bases de nuestra formación, nosotros podemos recordar que existen 4 funciones gerenciales, así llamadas, ¿no? Funciones gerenciales. Estas, las recordarán ustedes, son planear, organizar, dirigir y controlar. Puede ser que para otros autores tengan otras denominaciones o estén sintetizadas, como por ejemplo planear, ejecutar y controlar, pero básicamente se está hablando de lo mismo. Y me voy a detener en el primer verbo, planear. Básicamente, ¿qué es planear? Bueno, es en función de la situación actual de una organización, crear los pasos necesarios, diseñar los pasos necesarios para llegar al objetivo deseado. Es aproximadamente una definición posible de planear. Obviamente, si también leemos los autores que hemos tocado en materias anteriores, uno puede ver que, por ejemplo, Mary Coulter y Stephen Robbins sugieren específicamente pasarlas por escrito porque como método operativo para poder chequear como que las cosas, los planes vistos por escrito, uno hasta puede tener una mejor visión crítica sobre ellos que si no estuvieran escritos, ¿no? Bueno, en este caso, si bien entonces vas a... Hola, hola, me parece ahí de vuelta inconveniente. A ver. Bueno, decía, bien, pero yo digo que pasarlo por escrito no es suficiente, sino que también debiéramos tener en cuenta que todo plan puede parecer factible, pero que es necesario lograr, digamos, cuantificar este plan. ¿Qué es cuantificar? Básicamente ponerle números y momentos. Entonces, por ejemplo, uno es lo que la tarea que hemos estado haciendo en la actividad 3. Pero bueno, ustedes lo hicieron bajo un presupuesto financiero, ¿no? Lo hicimos así. Bueno, en este caso, fíjense que una cuantificación de un plan, bajo lo que hemos estudiado y ustedes han visto, yo he visto en la plataforma de la materia de administración financiera, que es correlativa previa a esta, que allí han, pese al nombre de la materia, han visto mucho sobre el presupuesto económico, que lo podemos definir aproximadamente como un estado de resultados proyectados. Porque bueno, el formato que se sigue es el del estado de resultados, ¿no? Todos los meses, ventas, costo de mercadería vendida y así sucesivamente, siguiendo en principio lo de vengados. Y también hemos visto y estamos, si ustedes están presentando en este momento, yo estoy empezando a corregir y barra o calificar, perdón, corregir, sugerir correcciones, vamos a ver con propiedad, y en algunos casos calificar directamente. Que es un presupuesto hecho
llamado presupuesto financiero, que hoy día es prácticamente un presupuesto de caja. Este tipo de presupuesto financiero ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Yo, que tengo algunas décadas en esta actividad, recuerdo haber visto mucho tiempo atrás un presupuesto financiero donde se veían las variaciones de capital de trabajo. Y después el término fondo se lo definía de distintas maneras, se fue restringiendo, y hoy en día la mayoría de los presupuestos financieros son presupuestos de caja. Pero ¿cómo digo yo la mayoría? Porque no hay una norma, no hay, por ejemplo, una RT que nos diga cómo hacer un presupuesto financiero. Con respecto a contabilidad hay de todo, pero con respecto a presupuestos financieros, nada. Porque, bueno, en principio, un presupuesto financiero es un elemento de consumo interno de una organización, salvo en algunos casos donde la organización presenta un informe hacia un ente determinado, como por ejemplo a una entidad financiera, y ésta le pida un presupuesto económico o un plan de negocios completo, donde evidentemente dentro de un plan de negocios tiene que haber un presupuesto financiero, ¿no? O tiene que estar por lo menos como anexo de ese. Yo recomiendo a los futuros licenciados en administración que cuando pongan la vista sobre un plan de negocios para emitir informe, fíjense si hay un presupuesto financiero, porque si no todo es expresión de deseos. No, este plan de negocio es fabuloso porque nos va a ir bárbaro. No, a ver, hay que cuantificarlo. Bueno, entonces básicamente cuando hablamos de cuantificación, estamos diciendo que a las partidas hay que dar un importe determinado y ubicarlas en el tiempo, ¿no? Quiero decir, los presupuestos financieros, como ustedes están viendo, se componen de renglones y columnas. Los renglones son las distintas partidas presupuestarias. Esto es válido para el económico y para el financiero también. Y las columnas son periodos de tiempo, obviamente iguales entre sí. No podríamos hacer un presupuesto donde una columna hace un semestre, la siguiente un día, la tercera un mes, la siguiente un año. No, todas tienen que ser o todos meses, o todos días, o todos años. En la Argentina lo veo medio sin sentido. Yo sé que en algunas materias ponen frente a ustedes presupuestos eh, trianuales con una columna por año, pero ya hemos hablado varias veces que eso mucho no colabora para la gestión. En, como diría, durante un periodo anual, ahí me pérdida la conexión, no sé qué le pasa. ¿Será microcortes? No lo sé. Recuerden ustedes que tenemos, por ejemplo, picos en el sueldo no complementario, picos de donde hay adelantos de ganancias, picos de egresos. Ahora me dice que ahora me silenció el equipo. Mm, bueno, no sé dónde habrá dejado de grabarme. No, lo que decía que nuestro presupuesto debe contener, no tiene mucho sentido que sea cada columna un año, porque no sabemos lo que pasa dentro de ese año, o sí sabemos, por ejemplo, tenemos los sueldos anuales complementarios, que son picos de erogaciones, tenemos anticipo de ganancias, que no se da uniforme a lo largo del año. Entonces puede ser que viendo una columna anual, el saldo inicial se llegue al final sin ningún problema, pero haciendo pormenorizándolo mensualmente vemos que hay meses que tienen baches o excedentes. Y eso genera intereses en un sentido o en el otro. ¿No? En los baches porque hay que salir a buscar financiamiento. Los excedentes porque esos excedentes hay que colocarlos, hay que invertirlos. Por eso tanta insistencia en la actividad 3 sobre el tema de la gestión financiera.
Ok, yo he visto presupuestos cuyo saldo final a lo largo de los 36 meses empieza a aumentar, y aumenta sin límites, no hay colocación de fondos, no hay nada. Hay que pensar que la actividad 3, véanla como una actividad real. Si no, ¿para qué estamos acá? ¿De qué nos sirve? Bueno, entonces en toda organización mediana para grande, en general sí se lleva toda la actividad, adelante la actividad presupuestaria, inclusive en muchas puede haber hasta un sector, un área dedicada a la confección de presupuestos por un lado y al control de la ejecución presupuestaria por el otro. Fíjense que hay dos, yo mencioné dos temas. Uno, la confección de los presupuestos, el pronóstico, la elaboración de los mismos, como cuantificación de un plan, obviamente futuro, ¿no? Porque presupuestos hacia atrás no conozco. Aunque también podría corregirme y decir, sí, todo presupuesto que arranca hoy es el día cero, pero mañana, cuando lleguemos al día uno, el día cero existe porque sobre él hay que trabajar sobre el tema del control de la ejecución presupuestaria, sobre el cual voy a hablar. Entonces, había un sector que se dedica al pronóstico y confección de presupuestos, recolectando información de distintas áreas, no sean centros de egresos o de ingresos que informarán sus actividades previstas, cuantificadas. Y otro sector que llevará adelante una tarea que es, a medida que los gastos, los ingresos, toda la actividad va ocurriendo, irá recibiendo de las áreas operativas, puede hacerse directamente desde contabilidad, ¿no? Si la contabilidad se lleva en tiempo real, puede ir recibiendo eh, cómo realmente las cosas se fueron llevando a cabo. Y entonces este sector se dedicará a comparar los pronósticos con lo que realmente y finalmente ocurrió. Y lo ideal sería que para cada una de las partidas presupuestarias tenga ya calculado cuál es los límites superiores y inferiores a lo largo, digamos, a partir de lo presupuestado. Por ejemplo, eh, para compra de materias primas se prevé para tal periodo 100. Debiera tener este sector de control de ejecución presupuestaria para ese concepto una norma que diga, bueno, por encima, 5% por arriba del valor presupuestado está dentro de lo posible, 5% por abajo del presupuestado está admitido también. Bueno, entonces cuando aparece un importe de compra de materias primas que se escapa de esos parámetros en más o menos sobre lo presupuestado, ahí hay que llevar adelante alguna acción. Que puede ser desde comprender que en realidad se compró más de lo que debía comprarse, o se compró menos de lo que debía comprarse, o que lo presupuestado estaba mal presupuestado. Obviamente hay que hacer ese análisis muy fino, es análisis de desvíos, en la práctica se llama esta actividad, porque puede ser que el área que se dedique a compra de materias primas esté cometiendo algún error, puede ser que el área que presupuesta haya recibido información inflada o desinflada con respecto a lo normal y habitual. Y bueno, sobre eso hay que hacer un análisis muy fino, el análisis de los desvíos presupuestarios. La conclusión es que luego de llevar adelante esta actividad y a lo largo del tiempo, los sectores que presupuestan, que pronostican, que arman estos reportes presupuestarios, estas proyecciones, presupuesto económico y financiero, cada vez presupuesten mejor.
Y además se crea algo que los que en este curso sean contadores públicos van a reconocer, y no sé si los que de administración se está cursando investigación operativa, pero es importante crear en toda organización lo que se denomina ambiente de control. Transmitirle a la gente que actúa en la organización que las actividades son controladas, están siendo controladas. Alguien dijo en alguna oportunidad, no quiero dar nombres de, bueno, falleció hace más de 30 años, se le atribuye a Perón la frase que es, la gente es buena, pero si se la controla es mejor. Una frase medio irónica, ¿no? Al mismo tiempo. Debe existir un ambiente de control. Es acertada esa frase, la gente es buena, pero si se la controla es mejor. Totalmente acertada. Ocurre. Entonces, como la conclusión de toda esta actividad de presupuestaria, hacer un control de ejecución presupuestaria, es, yo creo, una actividad fundamental. De nada sirve hacer presupuestos sin luego no chequear la realidad contra el presupuesto. Sirve de poco, no digo nada sirve de poco. O sea, la tarea completa presupuestaria sería esa. Yo así la vi en muchas empresas y vi que el sistema funcionaba. Ahora, obviamente, los presupuestos se rehacen con cierta periodicidad. Me corrijo, en realidad los presupuestos, la ejecución de los presupuestos se van rehaciendo, diría prácticamente día a día. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez el saldo de caja presupuestado, no es, hablo del presupuesto financiero, no es el mismo porque hubo que pagar compras de materias primas por encima de lo presupuestado y el saldo de caja que queda es menos y entonces de ahí para adelante el presupuesto financiero se corrige. Por eso una vez dije una frase que en una reunión no gustó mucho, que dije que un presupuesto es un eterno borrador. Porque, ok, se hace un presupuesto, se hace el control de ejecución presupuestaria, notamos ciertos desvíos. ¿Y después qué? ¿El presupuesto que es una hoja muerta? No. Hay que represupuestar y así sucesivamente. Especialmente en el financiero. El otro es más contable, no es, desde mi punto de vista, no es tan relevante para la gestión el económico. Sí es relevante para la gestión desde mi punto de vista, discutible, apelable, por supuesto, el presupuesto financiero, porque un error en lo relativo al dinero puede ser que se nos dispare en nuestra cuenta, en nuestra contra, hasta un pedido de quiebra. Si no gestionamos bien el flujo de dinero, podemos llegar a tener una mala sorpresa un día. Si lo gestionamos, jamás vamos a tener una sorpresa. En todo caso, si viene una crisis, la vemos venir. Pero bueno, existe también la mecánica que anualmente, especialmente en el económico, se reformule el presupuesto. Porque, como decía, el económico termina siendo una especie de estado de resultados proyectados. Y ahí aparece la teoría del presupuesto base cero, muy de moda a fines de los años 60, comienzo de los 70. Eh, diría que sí, muy de moda, es la palabra exacta. Fue muy vendido en ese tiempo un libro del doctor Senderovich, no recuerdo su nombre, sí su apellido, obviamente ese libro oportunamente lo leí, lo discutimos con colegas y después, a lo largo de los años, fui viendo en qué medida algunos principios se aplicaban. Que básicamente lo que indicaba es que cuando se presupuesta, obviamente no hablo del sector que hace los pronósticos, sino que hablo de los sectores que deben informar ingresos y costos y demás al sector que presupuesta. Muchas veces repiten los valores del anterior ejercicio. Eso es totalmente cierto. Muchas veces ocurre eso.
porque están trabajando. Y entonces el tema presupuesto es, de vuelta la gente del presupuesto molestándonos con que le mandemos las proyecciones de lo que pensamos, déjennos trabajar. Entonces le mandan, obviamente, no como lo estoy diciendo yo ahora, le mandan información del año anterior, tal vez corregida por inflación, con algún toque, para que la gente del presupuesto deje de pedir cosas. Me estoy yendo a un extremo. En la explicación, estoy extremando donde todos los sectores repiten lo visto, lo informado el año anterior, ajustado, por supuesto. Entonces, digamos, la teoría del presupuesto base cero dice que como esto existe, lo que se debe hacer todos los años es represupuestar todo desde cero. Bueno, vamos a lo operativo. Esto parece muy bueno en principio porque hace creer que cada sector se va a detener a pensar nuevamente los fondos que generará o las actividades que tendrá o los fondos que erogará durante el ejercicio. Que eso es una tarea no fácil, una cosa es trabajar, operar y otra cosa es sentarse a hacer números futuros. Y sin duda esto daría como resultado un presupuesto más pensado. Lo que ocurre es que hay una relación costo-beneficio que tenemos como expertos en analizar gestiones ajenas. Insisto, nosotros no somos administradores, somos licenciados en administración. Administrador es un rol, por eso nunca voy a decir el licenciado en administración como administrador. No, nosotros estamos fuera de la gestión, observamos y opinamos sobre la gestión. Hablo de profesional que pone su firma y su matrícula debajo. No hablo del empleado que estudió para licenciado en administración y se recibió. Que por más que actúe siempre profesionalmente, no está haciendo un ejercicio de la profesión. Bueno, entonces esto suena muy lindo, el presupuesto base cero, pero fíjense en toda la relación costo-beneficio. ¿Cuánto tiempo le insume a la organización que cada sector se ponga a represupuestar a conciencia? Pensemos que no van a hacer trampa, que realmente se van a sentar a recalcular todo. ¿Trabajo para cuándo? ¿Vamos a parar la organización para que el presupuesto salga bien, salga mejor, salga bonito? ¿Tiene lógica? En algunos casos puede tener lógica, en otros no. La evaluación costo-beneficio siempre hay que tener en cuenta, máxime los licenciados en administración, que hay dos palabritas que nunca tenemos que olvidar. Una es la eficacia y otra es la eficiencia. La relación entre el esfuerzo y el resultado que se obtiene gracias a ese esfuerzo. Si el esfuerzo es mucho, pero el resultado es muy pequeño, la resultante, mejor dicho, es muy pequeña, ¿es eficiente ese mecanismo? Y parece que no. O puede ser que sí, depende del caso. Ahí está la técnica profesional para distinguir si, por ejemplo, a una organización le sirve hacer todos los años presupuesto base cero. Obviamente lo puede hacer en algún momento, ¿no? Periódicamente yo lo haría, no todos los años, porque es un gran esfuerzo para la organización. No sé cómo ustedes lo verán, hay opiniones de todo tipo. Por supuesto, cuando uno habla de presupuestar a conciencia, ¿quién puede estar en desacuerdo con esa frase? Pero pensemos en una organización prácticamente dedicando el 50% de sus jornadas, los empleados, a calcular la actividad del año próximo. No sé, a mí me parece que es, como principio es interesante, pero hay que analizar su aplicación con mucha seriedad y con mucho cuidado.
Bueno, como les decía, esto se puso muy de moda, el sector público era el gobierno de la llamada Revolución Argentina, un gobierno de facto que fue desde el año 1966 hasta 1973, no confundir con el llamado proceso que vino del 76 al 83. Los gobernantes fueron presidentes aún, ¿no? Obviamente eran juntas militares, pero eran Onganía, Livingston y Lanusse. Y especialmente la gestión Lanusse, el presupuesto base cero se implementó en el sector público. Seguramente estaba bien, más en el tema sector público, porque ustedes han cursado la materia de administración pública, saben lo que es gasto público y demás, pero bueno, muchas veces en el sector público mecánicamente se repiten ajustados, depende de la área, por supuesto. Hay áreas del sector público que son muy dinámicas y otras que realmente dejan un poquito que desear. Lo digo habiendo trabajado un tiempo de mi vida laboral en el sector público, casi 10 años. Un poquito de esto he visto. Áreas que cualquier empresa privada las envidiaría y otras que, bueno, si dejan de ir a trabajar se funde Don Satur, ¿no? Y cae la venta de yerba. Esto lo, insisto, lo digo con el respeto que me da la función pública, el haber estado allí, pero eso es cierto. Entonces, se repiten partidas y cuál va a ser el gasto del sector y se pone lo mismo que el año pasado, con un poquito más de ajuste, calculado con muchas veces a ojo. Y bueno, en función de esto, termina siendo diseñado el presupuesto nacional, bien, de acuerdo con la ley de administración financiera, y es aprobado. Y hay, y hay partidas de ingresos públicos, o sea, recursos del Estado que se terminan diseñando en función de un gasto público tal vez inflado. Y eso desembocará tarde o temprano en tributos que pagará la población, ¿no? Y después viene que tal sector apenas ejecutó un tanto por ciento de su presupuesto. Y eso uno no sabe si es bueno o malo, realmente. Porque el presupuesto está. Y hay que ver qué era lo que tenían que hacer, ¿no? Qué sé yo, mejorar rutas o gastos operativos del sector. Y no quiero ser irónico con los dos Satur como gigantes. No voy a tocar nuevamente el tema Don Satur, que ya lo dije 3 veces. Bueno, entonces todo esto es opinable. El criterio profesional es lo que yo siempre pongo primero de todo esto, ¿no? Si es, ustedes deben opinar sobre llevar a cabo o no un presupuesto base cero, deben evaluar primero si hubo de ejercicio anterior y evaluar realmente cuál sería el costo de efectuar un presupuesto base cero, con qué periodicidad, contra los beneficios que eso puede llevar, otorgar a la organización. Eso me parece el análisis más importante. Vuelvo con el tema eficacia y eficiencia. Esas son nuestras dos palabras clave en nuestra carrera. De cualquier eficiencia es la relación entre el esfuerzo y el resultado que se obtiene por ese esfuerzo. Si fuera producción industrial hablaríamos de productividad. Bueno, nunca olvidar que, voy un poquito para atrás, que el presupuesto económico, como es la proyección del estado de resultados, básicamente, el idioma, entre comillas, que habla, es el idioma de lo devengado. Que el presupuesto financiero, dado que hoy día es básicamente un presupuesto de caja, el idioma, nuevamente entre comillas, que habla, es el idioma de lo a cobrar y a pagar. Por lo tanto, ahí no aparecerían ni depreciaciones para los que hayan cursado contabilidad hace mucho tiempo
Me refiero a por ejemplo, a las amortizaciones de bienes de uso, hoy en día las llaman depreciaciones. Comento. No, porque puede ocurrir que alguien haya hecho materias contables hace mucho tiempo, ha retomado la carrera y digo depreciaciones y pueden no saber a qué me refiero, ¿no? Me refiero a las amortizaciones, por ejemplo, de bienes de uso. Hay ciertos términos que han sido modificados, por eso sugiero hay una nueva RT contable. No digo que la estudien, pero hagan una leída porque hay determinados rubros o cuentas que han cambiado de nombre. Por ejemplo, proveedores como tal no se usa más, se usa deudas con proveedores. Hay otras que tienen nombres un poquito más complejos. No corresponde a esta materia explicarlo. Pero como ven un RT, entre en la página de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y ahí navegando en el sitio, van a encontrar las resoluciones técnicas. Obviamente tengan en cuenta, como acá hay gente de distintas provincias, inclusive del exterior, que la federación crea las RTs y por lo general todos los consejos provisionales de cada provincia las aceptan, las RTs. O sea que tal vez para ubicarlas sea más fácil ir a la página de la federación, que tiene ahí un nombre determinado, RT número tanto, y no en la página de los consejos provisionales donde tal vez dicen resolución número tanto y nos confunde, ¿no? Yo no he entrado a cada una de las páginas de cada consejo provisional. Bueno, y nuevamente les recuerdo que por algunos trabajos anteriores que he recibido, vuelvo a comentarles que la matrícula, la matriculación, la registración en la matrícula para nuestra carrera es obligatoria. Es obligatoria, no existen, se matricula si corresponde. La 2488, en su artículo 1, dice que la matriculación es obligatoria. Y si ustedes siguen leyendo la ley, van a ver que no está permitido ni siquiera presentarse en público haciendo uso de, por ejemplo, un prefijo que indique o, digamos, indicando que uno es licenciado en administración si uno está matriculado. Hay multas para eso. Lamento que los consejos profesionales no se pongan las pilas y realmente busquen a profesionales no matriculados y los sancionen, inicie un proceso judicial. ¿Qué es lo que corresponde? Los consejos deben estar para eso. Yo lamento que también que hay profesionales, personas que debieran inscribirse y no lo hacen, y uno los ve y los escucha y técnicamente son buenos, aparecen en los medios también, son muy escuchados y no tienen matrícula. Si fuera medicina sería curanderismo, la matrícula existe por algo. ¿Por qué no se matricula esa persona? ¿Tiene realmente título? Yo les comento un caso, perdón que siempre caiga en lo mismo, ¿no? Trabajaba en una empresa de la Junior, justamente una empresa que tenía la mitad del capital social, era propiedad del Estado argentino, la otra parte del capital era propiedad de un Estado extranjero, y un buen día decidieron, había mucha presión para esto, pagar título, secundario, universitario, primario no. De posgrado no recuerdo. Pero claro, justo el jefe de personal, así se llamaba, el área de administración en personal, ¿sí? Era un contador público matriculado, por supuesto. Y entonces largó una norma que, bueno, la gente tenía que venir con sus títulos. Y en el caso de ser actuarios, licenciados en administración, contadores públicos o licenciados en economía, tenían que presentar un documento que diga que están inscriptos en el Consejo Profesional. ¿Saben cuántos quedaron afuera? Pues sí, bueno, esto se soluciona escribiéndose. Había muchos que decían ser
licenciados, yo me acuerdo un caso muy cercano a donde yo trabajaba, licenciado en economía de la UCA, y no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque en un tiempo, también pasó con la Universidad Kennedy, las universidades privadas, terminada la carrera, tenían que dar un examen que se llamaba de reválida, donde había una persona de la universidad, otra de educación y otra del consejo profesional. Entonces, podían hacerles preguntas de cualquier materia de toda la carrera. No era una sola la pregunta. Cualquier materia de toda la carrera. Y era condición necesaria, si no, no se obtenía el título. Algunas universidades le daban un título, un cartón sin validez. No tenía ningún... y había gente que había hecho toda la carrera, pero nunca dio la reválida. Y entonces se presentaban como, por ejemplo, en este caso, licenciado en economía. Y bueno, en el sector mío, el jefe del área, del cual dependía este supuesto licenciado en economía, era un licenciado en administración y contador público matriculado. Iba a votar siempre, estaba inscrito, hasta tengo en mi mente su credencial, que una vez me la mostró, yo todavía no estaba recibido. Y bueno, a partir de ese momento lo empezó a llamar, en vez de licenciado tal, señor tal, que era lo que correspondía, porque no era un profesional. Y supongamos que hubiera tenido el título, que hubiera pegado la reválida y no se matriculó. ¿Por qué no se matricula? Algo raro hay. ¿Qué cuesta? Les digo, no es caro, por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es caro inscribirse. Es obligatorio. Ustedes pagan cuotas, no, con cierta periodicidad para recibirse. En comparación a lo que pagan, cosquilla debe ser el pago de matrícula, nada. Yo creo que obviamente soy profesional viejo, ¿no? Profesional viejo y viejo profesional. Las dos cosas. Este año pagué el pago de marzo, menos de 50.000 pesos. A fin de julio habría otro pago, calcúlenle otros 50.000, un poquito ajustado, y otro va a haber en octubre. O sea, supongamos a valores hoy, total del año, 150.000 pesos. Tenga uno un título, dos, tres, cuatro, ¿no? El pago es uno solo. Nunca fue caro. Y entonces hoy en día, por ejemplo, hay casos como, estoy esperando ansioso ver la declaración jurada, nuestro presidente está matriculado como licenciado en economía, pueden entrar ustedes, está matriculado aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden entrar en la página, en el buscador de profesores pone mi ley y aparece una chica Milei, licenciada en administración, y Javier Gerardo, licenciado en economía. Pero hay otra persona que no aparece. Uno pone Adorni y no aparece. Y uno entra a la base de provincia de Buenos Aires, pone Adorni y no aparece. Ninguno de los dos. ¿Será realmente contador público? No sé, a mí no me consta. Y por dudar no debo nunca ser sancionado si no tiene matrícula. Su jefe tiene matrícula y él no. Y esto no es un tema político, es un tema profesional. Lo que creo que sí es necesario unificar de una vez por todas, que haya consejos profesionales en algunas provincias que, por ejemplo, a un contador lo llaman contador, o a un licenciado en administración lo llaman licenciado, en vez de llamarlo doctor, como corresponde. Y a los, bueno, como corresponde en la mayoría de las provincias, y algunas no, es como que. Y a los abogados que no tienen ninguna norma, que le dicen doctor, y a nosotros no. Es una pavada, por supuesto es una pavada. Por mí, llámeme Juancito, no tengo ningún problema. Pero lo que corresponde es el trato protocolar de doctor, porque hay una norma que dice que por estar matriculado me corresponde ese trato protocolar, aunque a mí no me guste la norma. Ni para los de económicas, ni para los abogados, ni para los médicos. Para mí doctores son quienes hayan hecho un doctorado, un título de posgrado, con el cual se corona una carrera académica. Bueno, por el momento, volviendo al tema que nos reunió, el presupuesto base cero, obviamente para poder hacer un informe sobre plan de negocios hay que estar matriculado.
¿no? Porque uno hace el informe, lo firma y luego tiene que pasar por el Consejo Profesional de la jurisdicción donde uno está para validar firma y también validan formato, cosa que muchos profesionales discuten y yo estaría de acuerdo con esos profesionales. Que el Consejo nos revise lo que escribimos no me parece adecuado. Porque, a ver, si no, a ver, que los planes de negocio los haga el Consejo. A mí no me tocó nunca eso personalmente, pero una ex profesora de la casa, muy buena profesora, se retiró, pero tuvo un problema una vez con el Consejo, inició acciones porque el Consejo no estaba de acuerdo con algo que ella había escrito. Su firma vale, hay que respetarla. Cuando yo en un foro les pido opinión a ustedes, tomo nota, porque es la opinión de ustedes, la respeto, ¿no? Y si un profesional escribe un informe, el Consejo lo único que te debiera hacer es, bueno, ¿está matriculado? Sí, no. ¿Esa es la firma profesional? Sí, no. Y ahí ponerle sellito, no juzgar lo que adentro dice. A mí me pasó una vez eso, pero lo dejé pasar con una persona citada para un banco, una certificación de ingreso. Ahí estoy hablando de que hice este papel como, eh, digamos, actuando desde el título de contador público, ¿no? Aunque una certificación de ingresos debiera poder hacerlo también un licenciado en administración, no hay ciencia contable oculta ahí. Pero bueno, lo dejé pasar, estaba apurado, la clienta mía necesitaba, era para calificar mejor en un banco. Le pidieron mi informe de una certificación de ingresos y lo hice. Yo pensé que no se pedía más, pero le pidieron eso. Bueno, muy bien, yo por el momento vamos a suspender la charla. Recuerden que el lunes próximo es feriado, feriado nacional, es el feriado de Güemes que se corre del miércoles 17 al lunes 15. Yo voy a continuar en estos días sobre los trabajos de ustedes. Tomo un poquito de tiempo leer la actividad 3, pero lo estoy haciendo. Ya leí muchos trabajos, no hice los comentarios de todos, pero bueno, vamos a ir adelante y vamos a llegar en fecha. Lo que digo es, no dejen para último minuto la presentación de la actividad 3 y 4, porque si no, si hay algún error, no va a haber forma de reconvertirlo. Bueno, muy buenas tardes, les deseo a todos. Yo voy a mutearme y finalizar la reunión. Que sigan bien.